Vamos a la Cámara porque los diputados han rechazado el proyecto que reajustaba el salario mínimo. Está el ministro Ignacio Briones, ministro de Hacienda, a punto de dar un punto de prensa. Recordemos que se había abortado el acuerdo entre el Ejecutivo, los trabajadores y los empresarios antes de ingresar el proyecto, que está hoy día el salario mínimo en 320.500 pesos, un reajuste cero al comienzo, una oferta luego de 1.500 pesos para llevarlo a 322.000 pesos, con también la alternativa que proponía el propio ministro Briones de tener una revisión de esta cifra en marzo. Vamos a ir con Kevin Felgueras, que está allí en la Cámara. Kevin, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas tardes. Está justamente en el podio el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, conocer su primera impresión ante el rechazo de la Sala de la Cámara de Diputados en general a este proyecto, lo que implica que la única alternativa para que se pueda seguir tramitando sea una insistencia del gobierno en el Senado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, efectivamente no es grato nunca tener un rechazo en el primer trámite en la Cámara, sobre todo cuando se rechaza la idea de legislar, la votación en general. Con todo yo quiero decir algunas cosas que es importante para poner esto en contexto, ¿no? Lo primero es recordar algo que es bien importante, que es lo que es el reajuste del salario mínimo. Me permite explicarlo una vez más. El reajuste del salario mínimo es un incremento del salario mínimo que es el piso legal que se le puede pagar a los trabajadores y trabajadoras de Chile en una jornada completa. Pero el reajuste le corresponde al gobierno por ley determinarlo, pero no es el gobierno, cualquiera sea el color, que lo paga, nunca lo paga el gobierno. Este reajuste lo pagan los empleadores, los dueños de un café, los dueños de una pyme, los dueños de un comercio. Eso es lo primero, por lo tanto, acá no estamos hablando de dineros públicos, estamos hablando de reajustar un monto que es el mínimo que se exige y que, por supuesto, las empresas, los emprendedores, los comercios, en función de sus capacidades, pueden siempre pagar más. Eso es bueno aclararlo. Lo segundo es explicar este reajuste, porque efectivamente, y hay que decirlo con claridad, lo planteamos muy derechamente desde el principio, este reajuste del salario mínimo es menor, es definitivamente menor que el que veníamos evidenciando en los últimos años. Pero esto no es voluntarismo, hay una razón bien de fondo, y creo que todos quienes nos escuchan la entiendan. Vivimos la peor crisis económica y sobre todo del empleo, del trabajo que hayamos conocido en las últimas décadas por lejos. En este contexto en que nosotros tenemos hoy día 1.800.000 empleos que se han destruido en el último año, cuando tenemos 700.000 trabajadores y trabajadoras suspendidas, cuando tenemos tasas de desempleo inéditas, la verdad es que evidentemente este es un elemento que no se puede soslayar de la mirada que uno tiene sobre el salario mínimo. Dicho en simple, la tendencia al alza que venía mostrando y que a todos nos gustaría que se mantuviera, se profundizara, porque es importante el salario mínimo, qué duda cabe. Evidentemente en este contexto uno tiene que mirarlo de manera distinta, porque vivimos una crisis donde nuestra principal preocupación hoy día es el empleo. Es fundamental entender además, cuando uno se pregunta quiénes ganan el salario mínimo, digámoslo con claridad, hoy día 3 de cada 4 trabajadores y trabajadoras que ganan el salario mínimo están ¿en qué sector? Están en la pyme. 3 de cada 4. Bien sabemos que ese es el sector más golpeado en nuestro país en este minuto, que enfrenta dificultades, cuya principal preocupación es poder abrir y poder volver a contratar a sus trabajadores. Bueno, obviamente que un reajuste del salario mínimo tiene que tener esto en perspectiva, y es por eso que hemos propuesto un reajuste distinto, un reajuste más bajo, un reajuste que mantiene la capacidad de compra del salario mínimo, entendiéndolo como un momento excepcional y habiendo estado abierto en todo este periodo, y quiero decirlo con mucha claridad, al diálogo. Como gobierno y como ministro de Hacienda sostuve 8 reuniones de trabajo con la CUT durante el mes de agosto y la última ayer. Casi 20 horas de reuniones enriquecedoras, de un diálogo franco, respetuoso, que lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo. Pero quiero refrendar esa voluntad de diálogo, y lo mismo con los parlamentarios de todos los partidos en esta Cámara de Diputados. Ayer y hoy día hicimos una propuesta que igualaba el reajuste del salario mínimo que ocurrió en los 2 últimos reajustes del gobierno de la presidenta Bachelet, 6.000 pesos, en un contexto distinto, porque en ese momento no teníamos una crisis, teníamos niveles de desempleo normales, vamos a decir, teníamos una economía que con todo crecía, poco pero crecía, y en esa situación tan distinta a la de hoy día, donde vivimos una crisis económica y sobre todo el empleo, nosotros en esta apertura hemos estado dispuestos y hemos querido
avanzar en un reajuste en la misma línea, 6.000 pesos, que era lo que existió en los dos últimos reajustes del gobierno de la presidenta Bachelet. Lamentablemente, hubo sectores de la oposición que no consideraron adecuado, estuvieron dispuestos a rechazar la idea de legislar sobre ese monto. Quiero reconocer, en cambio, que hubo otros sectores de la oposición que mostraron apertura, y esa apertura al diálogo a la que uno siempre quisiera rescatar. Ministro, perdón, para dejarlo claro, ¿el gobierno ya tiene decidido si va a insistir con este proyecto? Porque podría no hacerlo, podría dejar pasar el tiempo. ¿Qué va a hacer el Ejecutivo sobre este proyecto en particular? No, nosotros evidentemente vamos a insistir, porque el salario mínimo es una variable muy importante, un valor muy importante para las personas. Yo lo único que quiero transmitir es que tengamos comprensión que vivimos un momento extraordinario, un momento muy dramático para cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, cuya preocupación principal hoy día no es tanto un reajuste, es tener ingresos, es tener empleo. Hay muchos que hoy día tienen ingresos cero porque no tienen empleo, y es por eso que todo el acento del gobierno, lo hemos venido diciendo hace tiempo, y el presidente de la República lo hizo en su cuenta pública, va a estar en un masivo programa de subsidios al empleo, por un lado, que permita recuperar esos empleos perdidos, y también a aquellos trabajadores y trabajadoras suspendidas, dar un incentivo monetario a las pymes, al café, al comercio, a la pequeña, a la mediana empresa y también a la más grande, de volver a retomar esos trabajadores, porque lo que necesitamos en este momento es empleo. Trabajo es la palabra clave. Este paquete masivo, el presidente ha hablado de 2.000 millones de dólares con dineros públicos para apoyar la contratación y el retorno o el regreso de los trabajadores suspendidos, solo da cuenta de aquello con lo que partí hablando, de la extrema fragilidad de nuestro mercado laboral hoy día. ¿Qué es lo que explica que con recursos públicos tengamos que ir a apoyar, a subsidiar la contratación, si no es un reconocimiento de la extrema debilidad de ese café, de ese comercio, que hoy día no tiene los medios para poder contratar o retomar con normalidad a sus trabajadores y sus trabajadoras? Esa es la motivación, esa es la invitación, e insistiremos en el Senado, naturalmente. ¿Cuándo se va a insistir, ministro? Mire, vamos a seguirlo en las próximas horas, cuál es el camino, pero vamos a seguir la vía institucional, que es la misma que ha ocurrido en otros reajustes, en momentos menos dramáticos económicamente que este, y quiero insistir en consecuencia que el gobierno ha tenido esa voluntad de diálogo. Quiero valorar a aquellos sectores de la oposición que han tenido esa apertura y, por supuesto, agradecer el respaldo de los partidos de Chile Vamos, con el cual hemos conversado naturalmente de forma regular en todo lo que hemos hecho. Parte de las reacciones del ministro Ignacio Briones frente a este rechazo de la Cámara de Diputados al proyecto de reajuste del salario mínimo, 1.500 pesos, 53 votos a favor, 78 en contra, 14 abstenciones que ha señalado el gobierno. Van a insistir con este proyecto, van a comunicar en las próximas horas de qué manera lo hacemos.